Excelente. Bueno, vamos a hacer como una introducción, ya para encarar lo que es la segunda parte del año que viene, sobre el mundo andino, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a realizar como una mirada, aunque superficial, por cierto, sobre el desarrollo sociocultural previo a en este caso, la experiencia incaica, ¿no? Para lo cual nos vamos a manejar con, en este caso, una serie de conceptos. Uno de ellos es el referido al tema del horizonte cultural, y vamos a utilizar entonces estas ideas que están vinculadas con el horizonte temprano, el horizonte medio y el horizonte tardío, y vamos a tratar de identificar qué culturas ¿no? están relacionadas con estos horizontes. Y junto con ello también vamos a ver que en función al tema de la desintegración de estos horizontes civilizatorios, podemos decir así, se producen estos procesos de regionalismo, ¿no? Entonces, eso van a ser como los aspectos que van a permitir, en principio, orientar nuestro trabajo. Lo que ustedes pueden ver ahí inicialmente son como los tópicos a partir del cual vamos a generar algunas ideas, ¿no? El primer punto, recolectores de alimentos. El segundo, de la economía recolectora a la producción de alimentos. Del Ayllu al Estado. Ahí lo que vamos a hacer es definir qué se entiende por Ayllu. 4 estados teocráticos. 5 el Imperio Wari. 6 estados regionales tardíos. Y por último, algunas breves referencias sobre el imperio de los incas. Para avanzar con esto, en principio hemos tomado como referencia un texto de Luis Lumbrera, que se denomina El Perú prehispánico. Ha salido a una versión nueva, pero esta inicialmente, la que tenemos nosotros, es la más viejita, ¿no? En este caso se llama El Perú prehispánico, en Nueva Historia General del Perú, de 1985, y ya les dije, salió una versión actualizada, que ojalá la podamos conseguir. El primer punto de referencia que él toma es lo que se llaman los recolectores de alimentos. Que sería este punto de acá. Lo que él dice es que, a ver, esperemos que aparezca esta. Lo que él dice es que el hombre que llegó al Perú por lo menos hacia los 20.000 años, solo se limitaba a la apropiación de los recursos naturales sin participar de su reproducción. Obviamente estamos hablando de bandas, en este caso de cazadores y recolectores, ¿no? Tal cual como ustedes lo pueden observar allí, estas bandas poseen una economía basada en la caza y la recolección, en este caso de alimentos. Hay otros conceptos que aparecen, digamos, cuando uno analiza este tópico, el de recolectores y alimentos, que tiene que ver, por ejemplo, con la amplia movilidad en lo que es el territorio, en función a la búsqueda, por ejemplo, de las presas, como así también en el tema de cada vez que los alimentos, o en todo caso, cada vez que los alimentos se acababan en determinados sectores, la búsqueda a través de exploración de otros lugares, ¿no? Cuando uno habla de bandas, son grupos, en este caso, pequeños, reducidos, que vivían, entre otras cuestiones, en cuevas o en lugares improvisados. La vida, digamos, dependía principalmente de lo que podía aportar, en este caso, la naturaleza.
Dice, dicha práctica económica condicionaba sus condiciones de existencia, una organización social basada en grupos numéricamente reducidos, tal cual como les dije anteriormente. Esto nos lleva a hablar sobre el concepto de bandas, ¿no? En este caso. Otro concepto interesante es el que hace relación al tema del nomadismo, ¿no? Estas bandas recurren a un sistema de vida, fíjense, trashumante, seminomádico, cambiando periódicamente de campamento de acuerdo a las variaciones del clima. No son aspectos señalados, en este caso, por Lumbreras a la hora de caracterizar, ¿no? En este caso, a estos grupos de cazadores y recolectores asentados, digamos, en el caso del Perú, más o menos hacia los 20.000 años. Eh, Hay como, desde el punto de vista arqueológico, una serie de evidencias, digamos, si se quiere. Tengo una imagen de ahí está, de una punta de proyectil, fíjense, empleada por cazadores y recolectores que poblaron la sierra, porque acá también un detalle a tener en cuenta que, y no se olvide nunca, que cuando uno habla sobre el caso del Perú, hay que hacer una clara distinción desde el punto de vista geográfico, ¿no? De lo que es la selva por un lado, de lo que es la sierra y el altiplano por el otro, de lo que es la costa, ¿no? Entonces, el Perú se caracteriza por poseer diferentes pisos, en este caso ecológicos, y hay que ver particularmente en qué áreas o sectores aparecen particularmente estos cazadores y recolectores. Entonces, en un mapa, eh, a ver si aparece ahí, ya les muestro el mapita. No me llevo muy bien con el Google Meet. No sé si es mi máquina. Bueno, este es un mapa que les traje a colación, que lo titulan Estaciones de la era preagrícola antes de 10.000 a los 5.000 antes de Cristo. Bueno, son como puntos de referencia de carácter arqueológico. Recuerden que la historia se nutre principalmente de lo que es la metodología arqueológica, digamos, en principio, pero lo que quiero mostrar acá son los lugares específicos donde se encuentran evidencias arqueológicas referidas precisamente a estos cazadores y recolectores, ¿no? En lo que se refiere a la costa, por ejemplo, algunos puntos de referencia como estos Pampa de los Fósiles, Chivateros, ¿no? O en lo que es la Sierra Central, la Uricocha, por ejemplo, o Piquimachay, ¿no? Y en lo que es el altiplano, Toquepala o Ichuna, ¿no? Esto es para el caso peruano, como lo dije. Luego de esa etapa viene lo que se llama de la economía recolectora a la producción de alimentos, ¿no? Acá vamos a marcar algunas características respecto a los cambios que se van generando, ¿no? En ese contexto andino. Ahí está, veamos. Muy bien. Entre los 6.000 y 4.000, dice el amigo Lumbreras, los habitantes de los valles adoptaron la agricultura tanto en la costa como en las sierras, ¿no? Si uno trae a colación algunos conceptos sobre esto, obviamente habla sobre la domesticación de animales, como así también de plantas. Por ejemplo, en lo que se refiere a la estepa andina, se habla sobre un proceso de domesticación de animales, como en el caso de la llama y alpaca, ¿no? Recuerdan ustedes que hay 4 camélidos, ¿no? La llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. De esos 4, 2
la llama y la alpaca, fueron los camélidos que han sido domesticados, ¿no? En principio, bien interesante el tema de el uso, ¿no?, de la llama principalmente, no solamente para la carne, sino también, bueno, la domesticación de este tipo de animales o permite, digamos, ¿no?, a los habitantes en aquel entonces de la provisión de la lana, entre otros aspectos, como así también la llama sirve para el transporte, ¿no? Podemos decir así. Entonces, cuando uno habla sobre el tema de la domesticación, también debe pensar en la domesticación de ciertas plantas. Estoy hablando, por ejemplo, entre otras cuestiones, de la domesticación de la papa, podemos decir así. Luego, más adelante, se van a incorporar otros productos que son más bien de origen, en este caso, de origen tropical, podemos decir así, pero lo interesante es que en este periodo se inicia todo un proceso, entonces, de domesticación que va a llevar, bueno, que trae aparejado, entre otras cuestiones, ya a cambiar una modalidad del uso de los recursos, por un lado. También hablamos sobre el tema, eso lo digo un poquito más adelante, pero también hablamos, entre otras cuestiones, que se deja en cierta medida, o en términos procesuales, digamos, se quiere el nomadismo, y se plantea estas lógicas de asentamiento más permanente, que uno conoce con el nombre del sedentarismo. Ya se plantea el surgimiento, entre otras cuestiones, de las primeras aldeas, como ya vamos a ver, y así también, bueno, un proceso de mayor complejización en lo que se refiere al tema de la organización social, ¿no? Y acá queda claro también, como ustedes pueden ver, la diferencia que podemos encontrar en lo que es la costa y la sierra, ¿no? Mientras que en la estepa andina o en lo que es el altiplano se van dando estos procesos de domesticación de animales y de algunas plantas, como el caso de la papa. En la costa, los habitantes se adaptaron principalmente a la vida mixta de pescadores y marisqueadores, y también al desarrollo de una agricultura incipiente, podemos decir así, principalmente en esos valles que se conforman a la salida de los ríos que provienen en este caso, de las montañas, ¿no? Si uno mira el caso del Perú en particular, veremos que hay un gran sector, esto mirado en la costa particularmente, que está cubierta por desierto, pero hay otros sectores que son sectores destinados a la agricultura, dado que se van conformando como pequeños microclimas en relación a la presencia de ríos, ¿no?, que desembocan precisamente en lo que es el mar. Entonces ahí tenemos, o ahí les dije, como varias ideas que son como muy importantes, ¿no?, en relación a estos cambios, digamos, si se quiere, que se dan a partir de estos procesos que uno podría vincularlo, digamos, si se quiere, con el neolítico, pero bueno, se dice que si bien hay aspectos que son similares al neolítico en la Mesopotamia asiática, acá se dan no se dan de manera simultánea, sino se dan de manera procesual, digamos. Entonces, acá tienen ustedes como una síntesis de los que les mencioné anteriormente, ¿no? Hay como efectos inmediatos del proceso de domesticación de animales y de plantas. Por ejemplo, un animal que ha sido domesticado en el mundo andino, el cuy, por ejemplo, ¿no? El cuy, que es el cobayo, ¿no?, que tiene actualmente, obviamente aporta proteínas en particular, y era utilizado también muchas veces para cuestiones vinculadas con los ritos, ¿no?, con los rituales, en este caso. Entonces, los efectos inmediatos del proceso de domesticación de plantas y animales llevan, entre otras cuestiones, fíjense, a un incremento de la población concentrada. Esto obviamente hace alusión al tema del surgimiento de las primeras aldeas, obviamente muy próxima en este caso, las fuentes de agua, tanto en lo que es, en este caso, la sierra, como en lo que es la costa, pero principalmente la costa, ¿no? Hay también esos efectos inmediatos van a llevar a un proceso de reorganización del modo de vida, ¿no? Una mayor organización en términos sociales, digamos, hacia lo que es el interior, al interior de estas
sociedades, como así también procesos de especialización, ¿no? Hay una tendencia, fíjense, ¿no? Bueno, esto ya les dije, tendencia al establecimiento de núcleos permanentes de población, y obviamente hay un aprovechamiento racional de los recursos naturales, ¿no? Hay una mayor producción de excedente, hay una mayor seguridad en lo que se refiere al tema alimenticio, digamos, si se quiere, y hay una mayor autonomía, entre otras cuestiones, en relación a la naturaleza, ¿no? Ya acá, a partir de este momento, es el hombre que comienza a controlar la naturaleza, es el hombre que comienza a producir sus propios alimentos, ya no es tan dependiente de la naturaleza, ¿no? Entonces, estos cambios obviamente no se dan en lo inmediato, hay instancias de prueba y error particularmente, y tienen mucho que ver con el tema de en este caso, la cualidad de las tierras, donde se va a desarrollar esta agricultura incipiente, tendrá mucho que ver con el tema del clima, no es lo mismo las experiencias agrícolas vinculadas con lo que es el altiplano, alrededor de lo que es la cuenca del lago Titicaca, por ejemplo, un territorio muy supeditado a las inclemencias del clima, que aquellas experiencias agrícolas asociadas con la costa, donde hay un clima mucho más benigno, ¿no? Entonces, las capacidades que van a llevar al desarrollo de una agricultura tienen mucho que ver, entre otras cuestiones, con el espacio geográfico, digamos, se quiere, con estas experiencias iniciales de prueba y error, entre otros aspectos, ¿no? Un detalle que quiero traerles a colación acá es un mapa que muestra muy claramente en qué sectores surgen las primeras aldeas o los primeros asentamientos. Como pueden ver ustedes acá, dice estaciones agrícolas incipientes, ¿no? Mucho tiene que ver con lo que le decía inicialmente, ¿no? El tema de eh, las condiciones del clima, las cualidades del terreno donde se va a practicar esa agricultura incipiente, tiene mucho que ver dónde se van a comenzar a asentar las primeras aldeas, y como ustedes pueden ver, principalmente va a ser en la costa peruana, que se caracteriza, entre otras cuestiones, por una amplia disponibilidad de recursos, en este caso naturales, ¿no? Vinculado con el desarrollo de la agricultura, obviamente hay toda una práctica que está relacionada con la pesca, como así también con la recolección de frutos provenientes del mar. Entonces acá tenemos entre los 5.000 a los 2.000 años antes de Cristo el desarrollo de los primeros asentamientos. Seguramente hacia lo que es el interior se seguirá practicando un cierto seminomadismo, digamos, si se quiere, ¿no? Pero mucho tiene que ver con el tema de las condiciones, en este caso, de carácter ecológicas, ¿no? Como para poder analizar esta cuestión. En ese proceso que yo les mencioné de cambio de la economía recolectora a la producción de alimentos, y que no se da de manera, digamos, si se quiere, en este caso, de manera simultánea en lo que es el territorio peruano, sino se va manifestando primeramente y de manera más clara en lo que es la costa. Hay algunos aspectos para tener a colación, por ejemplo, que tienen que ver con esto de dos nuevos descubrimientos. Primero, uno es las técnicas de construcción de viviendas, ¿no? Dice el amigo Lumbreras, que es una forma fundamental, fíjense, de liberación social del medio ambiente. Se deja de habitar en lugares improvisados, en cuevas, y bueno, se van generando como diferentes técnicas en lo que es la construcción de viviendas, y esto ya no hace que esta población sea muy dependiente de la naturaleza. Y el otro descubrimiento muy importante es el tema del tejido, ¿no? En el altiplano principalmente, como así también en la costa, el tejido no solo provee de abrigo para el cuerpo, sino también actúa como un medio de producción, ¿no? El tejido para la confección de cuerdas, por ejemplo, también podemos decir para, bueno, confección de, pensar, bueno, de bolsas, también de redes,
¿no? Digo, como medio de producción fundamental que surge en ese contexto de transformación y bueno, que es muy, muy importante, ¿no? Si uno habla o piensa en cuáles son las características, fíjense, de este periodo, podemos traer a colación las siguientes, ¿no? Ahí está. En primer lugar, para mencionar sobre esto, se va perfilando, fíjense, en una sociedad más compleja, que está basada en la vida aldeana, como esto que nosotros hemos observado, digamos, ahí en la costa, con una economía más organizada a partir de la producción agropecuaria, ¿no? Cuando uno habla sobre la producción agropecuaria, en particular, debe pensar en toda la parafernalia que gira alrededor de esta economía, ¿no? Es decir, hay que excavar la tierra, hay que seleccionar las semillas, por ejemplo, hay que generar el modo de conservarla hasta que sea semillada, ¿no? La misma. Hay que generar a partir de la experiencia todo un calendario, ¿no? Bueno, obviamente que surge a partir de la observación de en qué momento es propicio el tema de la siembra, el tema de la disponibilidad del agua, ¿no? Es decir, cuando uno habla sobre esta parafernalia vinculada con el tema de la economía agrícola, me parece que es muy importante señalar que esta complejidad no solamente está vinculada con el tema de la fuerza de trabajo, cooperativo, por cierto, digamos, sino también por todos los instrumentos que giran en torno a la producción, en este caso de alimentos, ¿no? Se incorporan también nuevos productos agropecuarios, tales como el maíz, por ejemplo, que proviene, ya saben ustedes, de la zona mesoamericana, y otros de origen tropical y subtropical, pienso en las curcubitáceas, por ejemplo, ¿no? Este periodo, fíjense, el tamaño de las aldeas es significativamente mayor. Y cuando uno habla sobre el tema de una mayor o complejidad en lo que se refiere a la organización social, en este periodo también lo que uno va observando en términos de la arquitectura, digamos, es que van surgiendo edificios especializados que cumplen funciones que van mucho más allá de ser meras viviendas, ¿no? Surgen, por ejemplo, plataformas, recintos sagrados, aunque, como dice el amigo Lumbreras, este proceso es un proceso totalmente incipiente, podemos decir así, pero la presencia de recintos sagrados nos está hablando también de la presencia de un grupo sacerdotal que toma, digamos, como cualidad el tema de la dirección de esa sociedad, digamos, asentada en esa aldea. Como ya dije, el tejido se va a convertir en el eje del proceso productivo y distributivo de la sociedad urbana del Perú y será uno de los mecanismos de cohesión orgánica de los centros urbanos, ¿no? Y también en el 2000 se va a producir cambios de gran magnitud por el surgimiento de la cerámica y de nuevos productos tales como el algodón, por ejemplo, ¿no? En este caso, que ya lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Aquí tengo una imagen sobre estas principales formas, dice, utilizadas en arquitectura ceremonial durante el periodo arcaico, superior o formativo precerámico. Fíjense en esta pirámide trunca, hay edificios en terraza, las plazas rectangular hundida, edificios en U o las plazas circular hundida, ¿no? Y un ejemplo de estos sitios es el que se refiere al monumento de Sechín, por ejemplo, que es el que ustedes pueden observar. A ver, ya les muestro acá. Muy bien, este es el croquis del monumento de Sechín, con sus compartimientos de barro cercados por 4 muros con piedras ornamentadas, 3 de las cuales, dicen, aparecen visibles en el croquis, ¿no?
bien interesante entonces el surgimiento de estos monumentos vinculados con el aspecto de lo religioso. Luego de esta instancia, donde se van manifestando, bueno, donde uno puede observar estos conceptos, ¿no? Digo, sedentarización, surgimiento de aldeas, los procesos de domesticación de plantas y animales, el surgimiento de innovaciones tecnológicas, tales como el tejido, entre otras cuestiones, y el tema de una complejización en términos, digamos, se quiere, sociales, se manifiesta esto que uno llama del ayllu al Estado, ¿no? Hay que definir en principio qué es el ayllu, ¿no? Como pueden ver a ustedes ahí, y para tenerlo en cuenta, el ayllu es una organización basada en vínculos de parentesco consanguíneo. Otros, o sea, hay como diferentes maneras de definir el ayllu. Otros dicen, no, es una forma andina de clan, dicen, ¿no? Hay otros que dicen, el ayllu es una unidad de producción, como veremos un poquito más adelante, de carácter colectivo, ¿no? Lo interesante es que el ayllu aparece con la agricultura misma, ¿no? Implica, digamos, una forma de organización, ¿no? Dice, apareció como un mecanismo social para sustentar la forma de trabajo y de propiedad, ¿no? Y obviamente el surgimiento del ayllu desplaza plenamente a las bandas de cazadores y recolectores, ¿no? El ayllu también va a permitir el desarrollo de técnicas productivas, como por ejemplo la irrigación, un aspecto muy importante en el mundo andino, y hay una asociación que permite participación colectiva en el proceso de producción agrícola y dentro de un marco territorial. Ese marco territorial se llama la marca, ¿no? Marca, ¿no? En donde las comunidades o los ayllus hacen uso del territorio desde el punto de vista comunitario y colectivo. No hay idea de propiedad privada, obviamente, en este caso, y en donde las tareas productivas en particular son llevadas a cabo por todos los integrantes de la comunidad. Cuando uno habla del ayllu, dice, apareció con la agricultura, también debemos asociarlo con el surgimiento de deidades asociadas, digamos, con la agricultura, con la fertilidad. Estoy hablando, por ejemplo, de la Pachamama, por ejemplo, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, el ayllu es una organización que surge en ese contexto de cambio que uno puede observar, ¿no? En esta cuestión de una mayor complejización en términos de la sociedad, digamos, si se quiere. Entre 1500 y 1200 antes de Cristo, tenemos la manifestación de nuestro primer horizonte. A ver si lo pasa. Que es el horizonte temprano. Acá le vamos a... Estamos haciendo referencia a la civilización Chavín, ¿no? Que tiene como las siguientes características, ¿no? Cuando uno habla sobre el tema del horizonte temprano, del medio, obviamente, del tardío, representan estos horizontes un proceso de intensa integración entre varios sistemas ecológicos de la costa, sierra y montaña, ¿no? Cuando uno habla sobre Chavín, hablamos de un proceso explosivo de la población, ¿no? Otra de las características que ustedes pueden observar ahí es que hay un ascenso en el uso de técnicas artesanales y productivas, con el consecuente desarrollo de las fuerzas productivas. Cuando uno habla sobre las fuerzas productivas, con la movilización de una importante cantidad de mano de obra, principalmente. También en este contexto del horizonte temprano, podemos observar que se manifiestan cambios en la organización social debido a la aparición de centros ceremoniales indicativos del proceso de urbanización.
ya vamos a observar el ejemplo de Chavín de Huántar, por ejemplo, a través de fotografías, ¿no? En este caso también, cuando uno habla sobre Chavín, es una civilización caracterizada por una ola cultural que se extendió por todo el territorio peruano, que además del estilo artístico se revela la existencia de un aparato religioso muy complejo y poderoso, fíjense, ¿no? Y otro punto también característica de la civilización de Chavín es que hay evidencias respecto a la presencia de un grupo residente en los centros ceremoniales y de un aparato represivo que sustentaba el poder de una minoría. Entonces, acá les marqué en negrita los conceptos que son claves, ¿no?, de la civilización chavín. Eh, por un lado, entonces, el proceso de intensa integración, podemos decir procesos civilizatorios, hay ascenso en el uso de técnicas artesanales y productivas, obviamente hay cambios en la organización social, que son cambios que ya se venían manifestando anteriormente, la existencia de un aparato religioso muy complejo y poderoso, que sitúa, ¿no?, un sector de la sociedad en un rol destacado de cuerpo dirigente, digamos, de la sociedad. En este caso no estamos hablando por el momento de la guerra, ¿no? Estamos hablando de otros procesos más bien que están vinculados con la presencia de estos centros ceremoniales y de un aparato represivo, dice, que sustentaba el poder sobre una minoría, ¿no? Veamos acá una pequeña una primera fotografía. Eh, a ver, les pongo. Esto de acá es Chavín de Huántar, ¿no? Hay muchos aspectos como para traer la colación sobre esta imagen. Está enclavada, como ustedes pueden ver, ¿no?, en la falda de un cerro. Hacia su interior hay todo un sistema laberíntico, ¿sí? En la parte de abajo lo que pueden observar ustedes es como una especie de plaza, ¿no? Esos son como detalles que uno puede traer a colación precisamente de este sitio. Ya vamos a hablar sobre la cuestión, en este caso, les muestro otra imagen. Las plazas, recuerden ustedes, van a aparecer en todos los sitios que podamos ver a través de lo que es las fotografías, ¿no? Entonces acá abajo ustedes verán una plaza donde arriban las procesiones particularmente. Llama la atención también todo lo que tiene que ver con las construcciones de piedras, como ven, bien trabajadas, pero que en principio ha implicado todo un diseño arquitectónico llevado a cabo por algún grupo en particular, la movilización desde las canteras de estas piedras, también, bueno, implica, ¿no?, la capacidad para movilizar la fuerza de trabajo, y hacia lo que es la falda, fíjense, del cerro, van a ver no son andenes de cultivo, son terrazas de cultivo, pero bueno, que son esas terrazas que en la época de Chavín de Huántar eran utilizadas, digamos, en particular. Entonces, hablamos de un sitio, entonces, de carácter netamente, en este caso, religioso, ¿no? También acá tengo otra imagen que está vinculado con el tema del trabajo de la piedra, fíjense, que son aspectos que en términos de la arquitectura son retomados posteriormente por, en este caso, los incas, ¿no? Es decir, los incas retoman elementos de culturas anteriores y obviamente muchas cuestiones vinculadas con la arquitectura que aparecen en Chavín también van a aparecer, digamos, se quiere, en el mundo incaico. Acá tengo otra imagen, es bien interesante este aspecto. Acá les muestro que es un canal
¿no? Por donde entra el agua. La semana pasada hice un curso bien interesante, un simposio internacional que se llamaba, o que se llamó Agua, Identidad y Simbolismo en los Andes Centrales, donde habla particularmente sobre la importancia de la irrigación en el mundo andino, por un lado, pero también el vínculo que existía, esto se puede ver a través de diferentes ponencias, entre la ritualidad, ¿no? y el agua, ¿no? En este caso. En el caso de Chavín de Huántar, por ejemplo, se puede observar que muy próximo a esta plaza central que yo les mostraba anteriormente, existe como un pequeño sistema de acueductos, o de canales, digamos, si se quiere, y hay un sitio en particular que llama muchísimo la atención porque simula ser una especie de flauta, que es la imagen que ustedes pueden ver acá, ¿no? Ahí está. Por eso, bueno, debajo de estos agujeros hay un sistema de canales, ¿no? Por donde atraviesa el agua. Y dicen que una vez excavado algunos sectores de estos lugares, se encontraron unos pututos grandes, ¿no? Que generaban en un momento determinado el sonido del jaguar, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con esta idea de la teatralización del poder en particular, ¿no? Más cuando las deidades que aparecen desde el punto de vista de la iconografía en Chavín de Huántar están asociadas particularmente con el jaguar. Yendo más específicamente hacia lo que es el interior, en este caso de este sitio arqueológico, podemos encontrar este cartel que habla sobre la famosa Galería de los Laberintos, ¿no? Dice, esta galería se caracteriza por presentar un complejo patrón de pasajes y celdas que le dan un diseño en forma de laberinto. El patrón de esta galería, como la que ustedes pueden ver ahí al costado, eh, está relacionado con los ductos de ventilación que las cruzan, los cuales sirven también para la entrada de luz externa a través del uso de espejos de antracita, ¿no? Y probablemente se desarrollaron actividades ceremoniales en este espacio, los cuales indudablemente debieron de haber sido, ¿no? De sumo carácter reservado. Y hacia el interior, a ver, les quería mostrar una foto del interior de ese laberinto. Podemos encontrarnos, a ver, con este tipo de espacios, ¿no? Fíjense, entonces, ¿no? Cómo es hacia lo que es el interior del sitio, de este laberinto que está muy bien ventilado, pero que en su transitar hacia el interior nos va a llevar, ¿no? A ver si les muestro. Bueno, a esta deidad, que la vamos a desconstruir teniendo en cuenta, ¿no? Algunos elementos de esto que se llama el lanzón. El lanzón es esto, ¿no? Acá hay una representación en un dibujo. Ahí está. El lanzón, dice, y sus elementos iconográficos. Dice, bueno, el lanzón en el que el brazo y la mano aparecen levantados, hay un diseño extendido, dice, de todos los lados del lanzón, ¿no? Con las distorsiones a que obliga esta perspectiva, la divinidad, ¿sí? Observa reminiscencia sechinoide, ¿no? Y el remate de la túnica es parecido al de la figura de Naseque, ¿no? Las caras superiores reemergen en la espalda, ¿no? Entre otros aspectos.
¿no? Tengo un detalle más fino sobre eso, que tiene que ver con los elementos que aparecen precisamente en el lanzón. Por ejemplo, si uno mira con más detalle lo que es el lanzón, podemos ver que contienen estos elementos. ¿Quién me dice qué es lo que se observa ahí en esa imagen? Diferentes simbolizaciones se pueden ver. Sí. ¿Asociada con qué tipo de animal se observa? ¿Qué tipo de animales pueden observar ahí? Se observa como que tiene dos grandes colmillos, ¿no? Pero no sé. Sí, dos grandes colmillos, exactamente. Estamos hablando de un felino, ¿verdad? Sí, puede ser. Sí, después estamos hablando, lo que uno puede observar a un costado también son garras. Ven las manos bueno, como simulan ser garras. También hay serpientes en uno de los costados, ¿no? Estos son elementos, entonces, dice diversos detalles figurados en imagen del lanzón, ¿no? Recuerden ustedes que hace rato les mostraba una especie de flauta ubicada en el suelo que generaba el sonido de un felino, ¿no? En este caso. Entonces, otros elementos que aparecen también en Chavín de Huántar, recuerden, es un centro ceremonial, es esta figura de acá, que es muy característica, ¿verdad? El tema de las cabezas clavas, ahí está apareciendo. Entonces, las cabezas clavas, fíjense, es uno de los aspectos más resaltantes, dice, del centro ceremonial de Chavín, es la presencia en un conjunto importante de esculturas líticas representando rostros humanos con rasgos felinos. Estas cabezas clavas representan en su conjunto el proceso de transformación del ser humano a felino, transformación que se realizaba simbólicamente a través de la ingesta de sustancias alucinógenas, ¿no? Acá tengo otra de esas imágenes, ya le voy a contar una pequeña anécdota sobre las mismas. ¿Alguien me puede decir, a ver, ahí está, ¿alguien me puede decir o me puede caracterizar estas cabezas clavas que aparecen acá? ¿Qué es lo que observan de llamativo? Profe, principalmente los Sí, ojos, ¿qué digamos, tienen los ojos? muy cara de asustado, Cara de digamos. asustado, dice, ¿no? El compañero. Sí. Bueno, en principio son ojos que están exorbitados. Recuerden ustedes, hacen alusión al tema del consumo de alucinógenos, ¿no? Que permiten esta idea de la transformación de hombre a felino, ¿no? En este caso. La anécdota sobre esto es que en algún momento Chavín de Huántar fue estudiado por el doctor Telio, muy importante arqueólogo en el caso del Perú. Y resulta que él había encontrado, en principio, que estas cabezas clavas estaban dispersas en las casas de la gente que vivía alrededor del sitio arqueológico. Y bueno, lo que había decidido, obviamente, con buenos propósitos, era tratar de reunir las cabezas clavas en un único lugar, ¿no? Y así lo hizo, ¿no? Reunido las cabezas clavas, las llevó muy próximo a lo que es Chavín de Huántar, con la mala suerte de que en un momento determinado hubo un gran aluvión, ¿no?
que terminó llevando las cabezas clavas, no sé, a cualquier lugar. El tema es que las terminó destruyendo totalmente. Entonces algo que podía haber sido muy beneficioso para la comunidad la terminó perjudicando. Y lo que ustedes pueden ver acá es que gracias a que Elio hizo bueno, tomó fotografías o tomó notas de estas cabezas clavas, lo que uno puede observar en la actualidad son réplicas de aquellas que se perdieron debido al tema del aluvio. Recuerden ustedes que estoy haciendo alusión al tema del Chavín, bueno, a la cultura chavín o a la civilización chavín, y estoy haciendo alusión a este primer horizonte, que podemos decir el horizonte temprano, que se caracteriza por lo siguiente, fíjense ustedes, ¿no? Primero, esta primera experiencia de Estado andino se caracteriza por la existencia de un grupo dirigente, un sector sacerdotal, digamos, el que maneja las parafernalias vinculadas con la cuestión de lo religioso. Este Estado andino, fíjense, tiene otra característica, es que se sustentaba en la capacidad para movilizar fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es la principal fuerza de producción, dado el bajo nivel tecnológico que existía en aquel momento. Recuerden que en el mundo andino no existía el arado tal cual, o la rueda, ¿no? Tal cual como uno la puede conocer en el mundo de la Mesopotamia asiática. Sí existe lo que es el arado andino, pero es de muy bajo nivel tecnológico y se requiere de mucha fuerza, en este caso de la movilización de fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, este estado se caracteriza entonces por la presencia de un aparato religioso, como lo vimos a través de las imágenes de Chavín de Huántar, de un aparato represor y de un estilo artístico, ¿no? Estos elementos de esta cultura, la de Chavín en particular, se expande territorialmente, ¿no? Y eso hace que sea, ¿no? Este horizonte civilizatorio, digamos, si se quiere, ¿no? En principio. Luego de ello, bueno, surge lo que se llaman los estados teocráticos. Luego de la desintegración de la cultura chavín, lo que se produce es una regionalización de las culturas. En ese contexto, digamos, se quiere, se superan los inconvenientes del clima y de la tierra, y hay una gran capacidad para regular y adaptar cultígenos. También, por otro lado, hay un desarrollo especializado del registro y programación de los ciclos económicos, y hay una racionalización del uso del agua, ¿no? Esas serían las características de bueno, de esos estados teocráticos. Entonces, luego de la desintegración entonces de Chavín de Huántar, bueno, de la cultura chavín, dije que se expresa muy claramente un proceso de regionalización, de desintegración. Entonces, la unidad del proceso estaba dada no solo por intercambio entre regiones y región, sino en el cumplimiento de metas comunes en la lucha por el dominio del medio, ¿no? La descomposición de Chavín se inició en el siglo V a.C., y las culturas regionales ingresaron en plena vigencia entre los siglos 3 a.C. y 1 después de Cristo, ¿no? Ejemplos de esas culturas que reflejan este proceso de regionalización, digamos, se quiere, son estas, ¿no? En los valles de la costa norte, Moche, por ejemplo. En la costa central, la cultura Lima. En la costa sur, Nazca. En los valles interandinos de Cajamarca, el Callejón de Huaylas, la fase Recuay. En Ayacucho, la fase Huarpa. Y en el altiplano del Titicaca sería una primera fase, que sería la fase de Tiwanaku. También se advierte un proceso de organización urbana en el cual el factor fundamental de su existencia y sustento fueron los depósitos de reservas de alimentos y manufacturas, ¿no? Cuando uno habla
esto se da mucho más adelante, pero cuando uno piensa en el caso incaico, habla sobre los silos, habla sobre los depósitos donde se conservaban determinados tipos de alimentos. Bueno, esa experiencia incaica se nutre de estas experiencias anteriores, ¿no? Entonces, dice, surgen estos depósitos de reserva de alimentos y manufacturas. Y progresivamente, también un detalle que va a permitir un cambio notable en lo que se refiere a las relaciones entre los diferentes pueblos, es que progresivamente la tecnología de la guerra fue desplazando a la parafernalia en el trato y sustento del poder. Eso obviamente va a implicar un desplazamiento del sector o de la clase sacerdotal del manejo del poder, y obviamente se van a posicionar en el mismo, ¿no?, aquellos que tienen capacidades o competencias vinculadas con el arte de la guerra, ¿no? Entonces, en ese contexto, la guerra adquiere un rol económico y social de gran, en este caso, de gran importancia. Fíjense. Cuando hablamos sobre el tema de estos desarrollos, en este caso regionales, lo podemos observar en este mapa, donde vemos hacia el norte los mochicas, en lo que es la zona de Ayacucho, la fase Recuay, en lo que es la zona del sur, hacia el sur de Lima, la Nazca. También pueden ver Tiwanaku en la cuenca del lago Titicaca, ¿no? No aparece acá Lima, ¿no? Pero bueno, también es otra de las culturas regionales que se dan a posteriori, digamos, de la desintegración de ese primer horizonte temprano. Luego de esto viene una nueva etapa de integración, que se da a través de lo que es la experiencia del imperio, fíjense, en Huari y Tiwanaku, ¿no? A ver si lo podemos ver. Ahí está. En el siglo VI, en virtud a los cambios que les dije anteriormente, en donde la cuestión militar asume, digamos, el control, digamos, se quiere, de lo político, ¿no? Es en ese contexto particularmente donde surge el imperio Huari, ¿no? Fíjense, en el siglo VI se presentaba un cuadro bélico generalizado debido a la pugna por adquisición de prestigio y poder por los centros urbanos. Y entre los siglos IV y V se desarrolla un esquema económico y político que se basó en la explotación de materias primas regionales, ¿no? Con una religión prestigiosa y un ejército organizado, comenzaron a conquistar los pueblos vecinos y luego a otros hasta conformar un estado imperial, ¿no? Fíjense, después lo vamos a ver en un mapa, pero desde Lambayeque hasta Cajamarca y desde Cusco hasta Arequipa, podemos decir, fue el territorio, en este caso, conquistado por el imperio Huari. Huari no es un estado que cumple una función de desarrollo agrícola notable, es un estado cuya función es de completar la tarea del pleno desarrollo urbano, en este caso. Y el máximo logro económico y social fue la ciudad, por eso el énfasis está puesto en la producción de materias primas para la artesanía, la ganadería de camélidos para el tejido y la industria del cuero y la minería para la producción de objetos de metal, ¿no? Entonces son las características propias entonces de el imperio Huari. Y en el mapa que pueden ver a continuación están los sitios arqueológicos Huari. Esto es para que ustedes puedan observar en principio la expansión, ¿no? En este caso territorial. Podemos ver entonces, hay como dos criterios, ¿no? Los sitios arqueológicos y la ciudad actual, ¿no? Por ejemplo, hacia el norte, cerca de Cajamarca, Viraco, Chapampa, por ejemplo, Ancón, muy cerca de Lima, Cajamarquilla, ¿no? En lo que es casi cerca de la costa, en lo que es el altiplano. Bueno, por ejemplo, en Cusco está Piquillacta, ¿no? Hacia el norte está Huari, Conchopata, ¿no? Entre otros sitios arqueológicos Huari. Y hacia el sur está también el Cerro Baúl, por ejemplo, ¿no? Estos son sitios Huari, pero que hacen alusión, en este caso, a la expansión
de este Estado en términos territoriales, obviamente, ¿no? Hay un sector dirigente con cualidades militares, hay una burocracia, hay una capacidad para costar o recaudar tributos, ¿no? Es un horizonte cultural, entonces, que abarca amplias zonas. También tenemos, junto con el desarrollo de este Estado en términos de extensión territorial, también tenemos que son los tihuanacos, ¿no? Los que también logran expandirse territorialmente, ¿no? Y acá lo que uno puede observar entonces son estos sitios arqueológicos de Tihuanaco. Entonces tenemos Tihuanaco, Lucurmata, por ejemplo, Chenchen, en lo que es muy cerca del Cerro Baúl, que les mencioné anteriormente, sitio ocupado por, en este caso, Huari, y hacia el norte tenemos Pucará. Entonces, tanto Tihuanaco como Huari se expanden territorialmente y ejercen o logran un nivel de integración con fuerte influencia desde el punto de vista civilizatorio, digamos. Y acá observan ustedes entonces un mapa de, perdón, de Tiwanaku, Huari. A ver si lo pasa, ahí está. Entonces, lo de magenta es todo el territorio de expansión Huari, y lo de celeste o azul, de Tiwanaku, Huari. Entonces ahí tenemos nuestra primera, bueno, nuestro mapa que hace alusión, en este caso, al horizonte medio, ¿no? Al horizonte medio. Este momento de integración que, como ustedes podrán suponer, en algún momento también llega a su desintegración. Dice, focos y estaciones importantes de la época de expansión de Tiwanaku-Huari. Del 900 después de Cristo al 1200 después de Cristo. Fíjense en todo el territorio que abarcan ambas civilizaciones. Y esto de acá, a ver si sale, es bueno, esto es Tiwanaku. Lo que pueden ver ahí es un templete semisubterráneo, que es propio, ¿no?, de los sitios arqueológicos que les mostré anteriormente, sitios de peregrinaciones, digamos, en principio. También, acá hay otra vista de lo que es este templete semisubterráneo. A ver, ya les comparto de nuevo la pantalla. Ahí está. Bueno, esta es una foto tomada desde abajo de lo que es este templete semisubterráneo, y al fondo pueden ver la entrada al templo de Kalasasaya, por ejemplo. También tenemos la presencia, como pueden ver ustedes ahí, de monolitos, ¿no? En algunos casos, estos que ven ustedes ahí es el fraile, por ejemplo. Tienen obviamente vinculaciones, uno puede hacer un análisis desde el punto de vista de género, ¿no?, en particular, asociado con el tema de la fertilidad, ¿no? Eso quiero decir, ¿no?, en este caso. Otra imagen que pueden observar ahí ustedes es lo que es la entrada al templo de Karasasaya en Tiwanaku. Y la próxima ya no está en lo que es el altiplano, ¿no? Estos ya están más bien ubicados en lo que es la costa. En la costa en particular, muy cerca de Lima, está lo que se llama un centro ceremonial, el de Pachacamac, en este caso. Fíjense, los materiales de construcción, mayormente construidos en este caso de adobe. El problema del sitio arqueológico en la actualidad es que hay un gran avance en este caso de la población urbana que va destruyendo al sitio, ¿no?
Es un sitio que, si bien surge en el contexto Wari, luego también es apropiado por los incas, donde uno puede ver, en particular también en algunas partes, sectores de ese sitio, la presencia de la arquitectura, ¿no? En este caso. Por ejemplo, haciendo alusión a eso, simplemente mostrarles una guiaguasi, ¿no? A ver, el Yaguasi, recuerdan ustedes, o lo vamos a leer cuando veamos el mundo incaico, es el sitio donde residían principalmente las denominadas hijas del sol, en todo caso las mamaconas también las podemos llamar así, cumplían como diferentes tipos de tareas, ¿no? Y lo que ven ustedes ahí, entonces, es una Yaguasi. Bueno, luego de este, podemos decir, horizonte medio, viene también una etapa de desintegración. Al igual que la anterior, donde uno encontraba el desarrollo de estados regionales, en este caso también sucede lo mismo, ¿no? Las causas de la caída del Imperio Wari, entre otros aspectos, tiene que ver con la pugna, fíjense, entre centros urbanos. Otros dicen que tiene que ver con un fenómeno de acromegalia urbana, es decir, creció tanto la ciudad que en algún momento resultó ser insostenible, y otros hablan sobre el abandono de las tareas agrícolas. Lo cierto es que, en definitiva, se termina desintegrando este estado, esta experiencia, ¿no?, imperial, digamos, si se quiere, y surgen los nuevos estados y curacazgos que crecieron de acuerdo a sus posibilidades económicas y pronto se hicieron más poderosos a aquellos que disponían de recursos más vastos. Como pueden ver ustedes ahí, tenemos ejemplos, ¿no? En el Valle de Trujillo, Chimú; en Lima e Ica, la cultura chancay y chincha; en Vilcanota, el señorío del Cusco; el Valle de Mantaro, los huancas; el Pampa, chancas, ¿no? Y acá la metalurgia entró en su fase de pleno apogeo, tanto en la técnica como en la fundición. Este es un periodo que lo podemos ubicar en el siglo XI después de Cristo, muy belicoso, ¿no? O sea, hay permanentes conflictos militares entre los diferentes grupos étnicos, ¿no? Tengo acá algunas imágenes sobre lo que es Chimú, ¿no? En este caso. Veamos que lo pase, ¿no? Este es un sitio arqueológico que ocupa varias extensiones, fíjense, ahí está. Vean ustedes las construcciones, que están hechas principalmente de adobe. También podrán observar, entre otras, después veremos los detalles, también podemos observar una plaza, ¿no? Tal cual como en Chavín de Huántar, como así también en Tiwanaco. Detalles arquitectónicos, ¿no? En donde predomina obviamente el trabajo en adobe. Las hornacinas, que son propias también del mundo andino, pero particularmente del mundo incaico. Detalles como, por ejemplo, estas nutrias que ustedes pueden ver en las paredes, porque es un sitio que está muy próximo, esto es Chan Chan, ¿no? Está muy próximo, digamos, a la costa. Y acá también, fíjense, peces, como así también, si se puede ver, pelícanos, ¿no? A ver, ya les muestro nuevamente a ver si pasa. Bueno, ahí están los peces, ¿no? Como así también los pelícanos. Y anteriormente, algo que veíamos son, en este caso, las grecas, como así también, ahí les estoy mostrando la imagen, como así también esto que simula ser redes, ¿no? Las redes. Porque está muy próximo a la costa en particular, entonces esto es Chan Chan, que ocupa muchísimas hectáreas el sitio, pero que hace referencia, bueno, a una experiencia de cultura que se da
en el marco de lo que uno llama el desarrollos regionales tardíos, ¿no? En este caso. Luego de eso viene un nuevo periodo de integración, que ya lo denominamos el horizonte, en este caso tardío, y acá estamos haciendo referencia, en este caso, a los incas, ¿no? A ver, algunas características ya para ir terminando la clase en esta oportunidad. A ver, digo, cuando uno habla sobre el imperio de los incas, es que este se fue organizando desde el siglo XI al XVI como un estado libre de la dominación wari. Los cusqueños no habían organizado, un detalle bien importante, un estado sobre la nada, ¿no? Sobre ellos pesaba ya una larga tradición de siglos de orden urbano, de modo que adoptaron a las necesidades propias, o que adaptaron a las necesidades propias del nuevo imperio toda la experiencia acumulada, ¿no? Digo, la capacidad para absorber excedente a través del cobro de un tributo, la presencia de un cuerpo, de un sector dirigente, la presencia de un cuerpo de carácter burocrático, todo lo que tiene que ver con las lógicas vinculadas con las ritualidades. El tema del Ayllu, ¿no? Es retomado también de todo ese desarrollo previo, ¿no? Al igual, fíjense, en realidad esto dice, establecieron una red compleja de caminos. Esa experiencia ya había sido llevada a cabo por Wari, particularmente, ¿no? Y la tierra, fíjense, es la fuente principal de riqueza, pero la riqueza no dependía de su posición, sino de la capacidad de hacerla productiva. Un detalle bien importante que hace comprensible la necesidad de parte del Estado, no del cobro del tributo en sí mismo, sino, digo, del tributo en especie, sino el cobro de un tributo en fuerza de trabajo, que tiene que ver principalmente con el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? El Estado Inca, otra de las características finales, es que no era dueño de la tierra, ¿no? Pero mediante el acceso a la fuerza de trabajo se garantizaba un flujo de excedente. Los incas no solo formaron su estado sobre la base de una larga práctica local, sino que conquistaron y sometieron muchos estados, y las relaciones de propiedad y explotación eran pues de vieja raigambre, ¿no? Entonces, lo que pueden observar acá son algunas características, digamos, del Estado, en este caso, incaico, y lo que vimos acá, a modo de conclusión, es que el Estado incaico no es un Estado que podemos decir sui generis, al igual que el Estado mexica, ¿verdad? Sino retoma muchísimos de los elementos de los desarrollos civilizatorios previos, ¿no? En el caso del Estado mexica, retomará, bueno, la experiencia propia del mundo tolteca, ¿no? Tomará sus deidades, digamos, se quiere, aspectos de la organización política proveniente de los tepanecas, digamos, se quiere. Y en el caso de los incas, obviamente, toda la influencia propia de Chavín o inclusive de Huari y Guanaco serán aprovechadas y adaptadas, digamos, se quiere, por los incas, ¿no? El tema del Ayllu resulta muy importante, comunidad de producción, digamos, se quiere, porque también aparece en ese contexto de dominación andina, ¿no? Con eso, entonces, quería terminar esta parte y esta presentación de lo que es el mundo andino, como para entrar de lleno en lo que es el mundo andino, ya hablando particularmente de los incas, ¿no? En este caso. ¿Alguna pregunta? No, profe. Buenísimo. Bueno, a la tarde nos vemos a las 3:30 para hablar un poco sobre el texto, ¿no? Y vamos a hacer una actividad ahí. En todo caso, les daré la actividad para que en 30 minutos la puedan realizar de manera grupal y me la entreguen, y de esa manera voy a calificar ese práctico, además del práctico que ustedes me mandaron al CLAF. Profe, Sí, Nicole. yo le quería preguntar algo no de la clase, sino de que yo no había podido entregar el último práctico y si lo podía recuperar y hasta cuándo. Yo en todo caso, Nicole, voy a habilitar para que ustedes lo puedan presentar hasta la semana que viene, ¿no? Buenísimo, gracias.
sí quería decirles a todos, en todo caso lo repito a la tarde, vamos a hacer un parcial domiciliario. Les decía a Maximiliano que voy a dar 5 temas a desarrollar y ustedes lo van a hacer en casa y van a tener una semana para poder realizarlo, ¿no? Entonces, eso es como para ir anticipándoles lo que viene de acá a futuro, ¿no? Así que bueno, nos vemos a la tardecita a las 3:30. Va a ser, no va a ser por Google Meet, va a ser por Zoom, si les parece. Bueno, profe. Bueno, profe. Nos vemos más tardecito. No. Chao, chao, chao. Hasta luego. No, vamos a